vamos a dar a conocer sobre las actividades desarrolladas durante este proceso o corto plazo que tenemos dentro de nuestra querida TECODE. Los estudiantes van a socializar por módulos cada actividad que sea desarrollada. Los alimentos nos aportan lo que son los carbohidratos, las vitaminas, grasas saludables. El agua no solamente cumple un rol dentro del ser humano, también es importante dentro de la cocina en la gastronomía. Podemos hervir, cocer, desinfectar y cocinar. Hay dos tipos de vitaminas, natural que provienen de la fruta, verduras y de las legumbres. La vitamina suplemento, que son la vitamina en tabletas, vitamina en polvo y lácteo. Leche y sus derivados tienen vitamina A y B12. El módulo 2 se trata de nutrición y dietética, cocina vegetariana. Se basa en los vegetales. Es el uso de ingredientes que no contienen carnes, ni mariscos, ni otros productos animales. La ensalada es una preparación culinaria compuesta por verdura, hortalizas y frutas que se sirve como entrada, acompañamiento en plato principal. Los postres son platos dulces y pueden variar según la preparación y su textura. Pues desayuno ya de chupeña, ñan bori, ñaimana y caigan de Tenemos de postería vegetariana que son puros de vegetales. Por ejemplo, tenemos torta de zanahoria, también tenemos de la torta de remolacha. Como ustedes han escuchado, cada estudiante han dado a conocer la importancia de cada módulo, entonces es en el cual va a reflejar durante su proceso de formación personal. No es fácil de preparar un menú, no es fácil de decir esto contribuye, para esto sirve, para esto le voy a dar a un cliente o de qué manera yo voy a atender a un cliente. Este certificado a nivel auxiliar que se le va a otorgar a ellos ya le permite de entrar a un restaurante de ayudante de cocina, atender a un cliente, a ayudar lo que llega a ser el tema de etiqueta y protocolo. Con esa finalidad es lo que se lo prepara a los estudiantes en la carrera de nutrición, en la carrera de gastronomía. La ayuda que se le da a la escuela TECODE Catu no es en vano. Aquí están formando a jóvenes para que vayan a contribuir a lo que llega a ser las comunidades, fortalecer sus propias identidades culturales, para servir a la sociedad, para servir a nuestra querida Bolivia. Felicidades, la felicito a la licenciada. Sigan adelante, porque esta escuela es para nosotros es fundamental que siga creciendo más todavía. Yo quiero felicitarlo a cada uno de los compañeros y a la Araceli por el esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque este es un esfuerzo que se hace. Tenemos una base fundamental en gastronomía, en nuestro participante a nivel técnico. Estoy seguro que ustedes lo van a tomar a dos manos ese desafío. Será de gran aporte, muy valioso al trabajo que hace el sector salud. En nombre de todos nuestros compañeros queremos felicitarlos por esta feria que han hecho los compañeros, ¿no? Estamos muy orgullosos, ¿no?, con nuestros compañeros que están esmerados en hacer todo lo que está en la mesa, y sobre las explicaciones de cada tema le hemos entendido muy bien todos los módulos. Felicitarlos, ¿no?, que estamos muy felices por ustedes.